Jóvenes y señoritas, es un placer saludarles nuevamente. El día de hoy le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de un nuevo día. Sean bienvenidos a la videoclase del día de hoy. Hoy corresponde ver lo que es la clase 16, 17 y 18. El tema que vamos a conocer el día de hoy son los tejidos animales. Como primer tejido tenemos lo que es el tejido epitelial. El tejido epitelial está construido por células generalmente poliédricas, entre las cuales hay escasa o nula sustancia intercelular. Las dimensiones y formas de las células epiteliales varían considerablemente. Casi todos los epitelios presentan una superficie de contacto con el tejido cognitivo, una estructura llamada membrana o lámina basal. Como pueden observar, aquí aparece una imagen donde aparece lo que es el tejido epitelial. El tejido epitelial tiene funciones que son el revestimiento de superficie en la epidermis, la protección contra el daño mecánico, evaporación y entrada de microorganismos en la epidermis, el revestimiento y absorción en el epitelio del intestino y también lo que es la secreción. Además de la función sensitiva, la neuroepitelios. Los tipos de tejidos epitelios, tenemos el epitelio de revestimiento, recubre el exterior del organismo y las superficies internas. Está también los simples o endotelio, formado por capas de células que pueden ser aplanadas, capilares y pulmones, que permiten el paso de sustancias. También las poliédricas pueden tener microvellosidades o cilios para absorber o desplazar sustancias respectivamente. También tenemos otro tipo que es el estratificado o tegumentario, formado por varias capas de células, forman las capas más externas de la piel y proporcionan gran resistencia a la absorción mecánica. Ahora veamos lo que es la epidermis. La epidermis es un epitelio estratificado, construido por un número variable de capas celulares. La epidermis, se divide en cinco regiones, que es el inciso A, el estrato córneo o el más externo. El inciso B, el estrato lúcido. El inciso C, el estrato espinoso. El inciso D, el estrato granuloso. El inciso E, el estrato germinativo o mucoso, que es el más interno. Las tres capas más externas constan de células muertas, eliminadas por el estrato germinativo. Como podemos observar la imagen de lo que es la epidermis. Esta epidermis la podemos observar que esta aparece vista por medio de un microscopio. Y también acá, como podemos observar, la otra imagen donde también aparece. Esta epidermis es vista con un microscopio electrónico. Continuamos también con el tipo número 2 de los que son los tejidos epiteliales, que es el epitelio glandulares, especializados en la producción y secreción de sustancias. Se agrupan formando glándulas. Estas son las endocrinas, que es la secreción interna. Elaboran sustancias que vierten directamente a la sangre.
eh, exocrinas, que es la secreción externa. Estas, su función es elaborar sustancias que vierten el exterior, es decir, a la piel o al tubo digestivo. Y las mixtas son de secreción interna y externa, como por ejemplo, el páncreas. Los tejidos conectivos constituyen un conjunto variado de tejidos con funciones de unión y soporte. Presentan características comunes, como las cuales son: las células se encuentran dispersas y en número relativamente escaso. El espacio entre las células se llama sustancia intercelular o matriz, formada por fibras de proteínas, que es el colágeno y la elastina, y también sustancias fundamental gelatinosa. Se divide en 3 tipos, que son el tejido conjuntivo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Ahora vamos a ver lo que es el tejido conjuntivo. Este se encuentra rellenando los espacios entre los órganos, presenta pocas fibras y los tipos más característicos son: los fibrócitos fabrican la sustancia intercelular, los macrófagos fagocitan células dañadas y agentes patógenos, que son los glóbulos blancos, y los tipos son reticular, con fibras reticulares y macrófagos. También está lo que es el elástico, rico en fibras de elastina, y el tejido conjuntivo denso, con numerosas fibras y menos células, y sustancias intercelulares forman los tendones y también lo que son los ligamentos. Ahora veamos lo que es el tejido adiposo. Este tejido lo forman los adipócitos, son células grandes, redondas y contienen una gota de grasa que ocupa el citoplasma, como pueden observar en la imagen. Ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo está formado. También veamos lo que es el tejido cartilaginoso. Este tiene una consistencia rígida, pero no demasiado resistente a las presiones. También está formado por células separadas por sustancias fundamentales y tienen funciones de sostén y soporte. Tiene sustancia fundamental o matriz translúcida, muy viscosa, de aspecto homogéneo, y es flexible y resistente. Esta la podemos encontrar en superficies articulares, por ejemplo, en las vías respiratorias y los cartílagos costales de los vertebrados. Las células se denominan condrocitos, se encuentran situadas en cavidades de la sustancia fundamental que se denomina condroplastos. Ahora veamos lo que es el tejido óseo. Es uno de los más resistentes y rígidos de los tejidos animales. Es el constituyente principal del esqueleto, sirve de soporte a las partes blandas, protege órganos vitales, como los contenidos en la caja crónea y torácica y el conducto raquídeo. El tejido óseo está formado por una sustancia intercelular clasificada, la matriz ósea, y por distintos tipos de células, que son la osteoblastos, que están formadas por el hueso. Los osteocitos son células que se incorporan al hueso, y los osteoclastos, que se encargan de la destrucción del hueso. Como pueden observar en las imágenes, ahí hay un ejemplo de lo que son los tipos de células. Ahora veamos lo que son los tipos de tejido óseo. Está lo que es el tejido óseo compacto, que se encuentra en la diáfisis o parte media de los huesos largos, y está formada por conjuntos de finas láminas de matriz calificadas en forma de anillos concéntricos. Esta lámina está surcada por pequeñas lagunas, que contienen las células óseas o osteocitos.
La laguna está comunicada entre sí por finos canales. Cada conjunto de laminías forman una estructura cilíndrica llamada sistema de Avers, por cuya parte central discurren vasos sanguíneos y lo que son los nervios. Un hueso compacto está formado por conjuntos sistemas de Avers fuertemente unidos entre sí y conectados por vasos y nervios. La estructura del hueso. Como pueden ver acá el ejemplo, esta es la forma en la que está formado el hueso. La parte de acá es el hueso esponjoso. Esta parte de acá es el hueso compacto que se encuentra en medio y la cavidad medular. A esta parte le llamamos diáfisis. La parte de acá, epífisis. Como podemos observar acá, otro ejemplo de la estructura del tejido óseo. Este hueso, en la parte de acá se encuentra lo que es la cavidad medular, las laminías, el sistema de Avers, de lo que estábamos hablando anteriormente, los vasos sanguíneos que pueden observar acá son estas venas, el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. También podemos observar acá lo que es los canalículos, los osteocitos, las lagunas, el canal central, el nervio, la vénula y la arteriola. Las fibras que podemos encontrar en los tejidos conectivos son el colágeno, que proporciona la resistencia, también la elastina, que confiere la elasticidad, reticulares con función esquelética. Las células características del tejido adiposo son los adipocitos, cuyo citoplasma se encuentra ocupado casi totalmente por una vacuola en la que se acumulan grasas. La sustancia intercelular es muy escasa. El periocito es una capa de tejido conjuntivo que rodea los huesos. En él se insertan los tendones y los ligamentos. También ahora veamos lo que es el tejido sanguíneo o hematopeico. La sangre es de importancia fundamental para el equilibrio fisiológico. Está compuesta por un líquido, el plasma y distintos tipos de elementos figurados. El plasma formando por agua y sustancias disueltas. Los elementos figurados son los glóbulos rojos, los que transportan el oxígeno, y los glóbulos blancos que realizan funciones defensivas. Las plaquetas coagulan la sangre. Como pueden observar acá en esta imagen, esto es lo que son las plaquetas y esto es lo que son los glóbulos blancos. Estos de acá son los glóbulos rojos. Ahora veamos lo que es la linfa. Está compuesta por linfocitos que se encuentran en unos ensanchamientos o ganglios a lo largo de los vasos linfáticos. Ejercen distintas funciones como lo son drenar el excedente de líquido intersticial, asegura el retorno de las proteínas desde el líquido intersticial. Y también interviene en la función de defensa del organismo gracias a la gran cantidad de linfocitos que se encuentran en los ganglios. Como pueden observar acá en esta imagen, aparece lo que es el ganglio linfático. Ahora veamos lo que es el tejido muscular. Se puede definir al tejido muscular como un tejido caracterizado por células de gran longitud, llamadas fibras musculares, cuyo carácter más específico es la presencia en el citoplasma de miofilamentos que permiten los movimientos corporales. Los miofilamentos están formados por proteínas contráctiles, que es la actina y la miosina. La clasificación de los tejidos musculares se hace teniendo en cuenta la morfología. Ahora veamos los tipos de tejido muscular. Está la fibra muscular lisa, sin extracciones, con células unicelulares, largas y con formas de huesos, rodean órganos internos y su contracción es lenta, involuntaria y resiste a la fatiga, como pueden observar en la imagen.
También está lo que es la fibra muscular estriada con miofilamentos que forman sarcómetros en los que las proteínas contráctiles forman bandas claras y oscuras alternantes, lo que les da apariencia estriada. Como pueden observar, aparece en la siguiente imagen lo que es el músculo de fibra estriada. El músculo esquelético mueve el esqueleto con células polinucleadas. Su contracción es rápida, voluntaria y poco resistente a la fatiga. El músculo cardíaco, exclusivo del corazón, con células unicelulares, su contracción es rápida y es involuntaria. Ahora veamos lo que es el tejido nervioso. El tejido nervioso está disperso por el organismo, interlazándose y formando una red de comunicación que constituye el sistema nervioso. Su función es detectar, transmitir, analizar y utilizar información generada por los estímulos sensoriales, organizar y coordinar directa o indirectamente el funcionamiento de casi todas las funciones del organismo mediante la transmisión del impulso nervioso. El tejido nervioso está formado por dos componentes principales, que son la neurona, que es la unidad funcional básica del sistema nervioso, y en el cuerpo neuronal está el núcleo, los orgánulos y una serie de neurofibrillas, Del cuerpo neural se extienden una o varias prolongaciones, dendritas, que reciben estímulos de diferentes tipos. Los estímulos recibidos son transportados a través de una larga prolongación y la conexión funcional de dos neuronas o una neurona y un órgano efector se denomina sinapsis. Como podemos observar acá, una imagen de una neurona. Las dendritas son cartas y numerosas con muchas ramificaciones, reciben las señales de otras neuronas. Los axones son largos y ramificados en el extremo final, transmiten señal de otras neuronas a las células musculares y a las glándulas. Eso ha sido todo en la videoclase del día de hoy. Y para finalizar, tenemos lo que es una actividad de aprendizaje que, como pudieron observar en la presentación, existen muchos términos que tal vez algunos desconocemos. Entonces, lo que corresponde a esta semana es elaborar un análisis sobre la clase que vimos y puedan investigar algunos términos que no comprendan, ¿verdad? Y incluirlos en su análisis. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy.